Seguimos a continuación al presbítero doctor Miguel Ángel Fuentes. Nació en 1960. Realizó sus estudios filosóficos y teológicos en el Seminario de Paraná, Entre Ríos. Ingresó en el Instituto del Verbo Encarnado y fue ordenado en 1984. Cursó los estudios de licenciatura en la Pontificia Universidad Anglicum de Roma y obtuvo el grado académico de doctor en teología con especialización en matrimonio y familia en el Instituto Giovanni Paolo II, en la Universidad Lateranense de Roma. Ha sido profesor de revelación y apologética en la Universidad Católica de San Luis. Fue profesor ordinario en el Seminario Diocesano de San Rafael. Actualmente es profesor en el Seminario Religioso María Madre del Verbo Encarnado, dictando las cátedras de Teología Moral, Fundamental, Especial y Bioética, Antropología Teológica, Introducción a Santo Tomás de Aquino, Introducción a la Teología, Sacramentos de la Penitencia y del Matrimonio y otras materias. Ha sido también profesor titular de la Cátedra de Moral de la Casa de Estudios Woodrow Región, del Instituto del Verbo Encarnado en Washington, donde a menudo dicta cursos intensivos de sus materias. Ha publicado numerosos artículos en revistas de teología y varios libros, algunos de ellos traducidos al inglés y al portugués, entre los que se destacan el Señorío Histórico del Pecado en los comentarios de Santo Tomás a San Pablo, Revestidos de entrañas de misericordia, manual para el sacramento de la confesión, el capitán triunfante de Estrella, perfil biográfico de Marcelo Donofrio, y en Luis Jesús Nazareno, rey de los judíos. Los hizo varón y mujer, novios y esposos, ante el matrimonio y la familia. El dolor salvífico, el sembrador, semblanza y cifras del padre Carlos Loyola. El globo responde, volumen 1, 2 y 3. La ciencia de Dios, manual de dirección espiritual. A quienes perdonéis, las verdades robadas, la castidad posible, educar los afectos, la trampa rota, entre otros. Desde 1992 es director y responsable de la columna El Teólogo Responde de la revista Diálogos. Y desde 1997 dirige la página web El Teólogo Responde, donde ha recibido innumerables visitas y ha contestado varios miles de consultas de teología en general y particularmente de moral matrimonial. También es director y responsable de la página Foro de Teología Moral, donde se ponen a disposición del público artículos especializados de moral, bioética y espiritualidad, según las enseñanzas del magisterio de la Iglesia. Es consultor de varias páginas web, algunas de ellas Vida Humana Internacional, Catholic.net y AIMA. El padre Miguel Ángel Fuentes nos disertará en su conferencia titulada Efectos terapéuticos de la humildad. Lo recibimos con nuestro aplauso. Muchas gracias. El tema que voy a desarrollar en esta conferencia es un tema sumamente restringido en comparación con los que se han tocado en las conferencias anteriores, que fueron más bien discusiones en torno a principios generales, ¿no?, y a la importación propia de una psicología cristiana. Lo mío se va a restringir ya a un punto sumamente particular, ¿no? Sin embargo, me parece un punto que, a pesar de la particularidad, puede tener bastante interés para muchas personas. Este gran filósofo alemán, fallecido a fines del siglo XX, Joseph Pieper, tiene una frase en la cual él, citando un adagio corriente de la Edad Media que dice: sabio es el hombre a quien las cosas le parecen tal como son, añade como comentario: toda una categoría de enfermedades del alma consisten principalmente en esta falta de objetividad egocéntrica. Esto nos da el marco para entender entonces la perspectiva en la cual quiero presentar la importancia que tiene el tema de la humildad. Y como
como se mencionó en la presentación, la humildad en psicoterapia, si se quiere, simplemente la ecuación que hay entre la humildad, el equilibrio y la salud, tanto en el plano espiritual como también en un plano más elemental, más básico de la persona. Porque la humildad no es solamente una virtud fundamental del cristianismo, sino que también es un pilar del equilibrio humano. Esto es una cosa que ya vislumbraron muy bien los primeros pensadores del cristianismo, e incluso muchos de aquellos que no fueron pensadores en el sentido moderno, es decir, que no hicieron ninguna síntesis quizá, como es el caso de muchos padres del desierto, sin embargo, los cuales sin embargo nos dejaron agudas y penetrantes intuiciones que todavía el día de hoy siguen dando fruto en distintos campos espirituales y también en el de la psicología. Ellos vieron con toda claridad que muchas de las causas de las distintas enfermedades que aquejaban al hombre, en toda su dimensión humana, ¿no? En toda su dimensión humana, tenían algunas de ellas un origen orgánico, otras un origen, como ellos han sostenido con mucha fuerza, preternatural, es decir, influencia explícita de los ángeles caídos, que tienen justamente dominio sobre lo que es material, el orden material, ese es su ámbito de dominio. Y después señalaban como tercer origen de muchas de estos desórdenes los vicios capitales, es decir, aquí hay ciertos desórdenes espirituales particulares que tienen la característica de ser generadores de otros defectos y otros vicios. Esos fueron llamados vicios capitales. Capitales ahí indica precisamente esta capacidad de originar otras cosas en la cabeza, ¿no? Capital en ese sentido. Y de estos vicios, ciertamente que la soberbia, que es lo opuesto a la humildad de desarrollar ahora, es no solamente uno de los más importantes, sino como va a desarrollar después de ellos San Gregorio Magno, estamos hablando del año 600, lo va a designar como vicio supercapital, como incluso está por encima de los vicios que la tradición ha considerado vicios capitales, ¿no? Y los engendra estos, de los cuales a su vez engendrarán cada uno una serie de defectos y de pecados, que muchos de ellos coinciden con lo que a veces nosotros consideramos hasta trastornos en el orden más común, ¿no? Voy a desarrollar una serie de puntos sobre eso. El primero de ellos lo podemos titular así: humildad, andar en verdad. Esto es evidentemente una definición muy conocida, que la designó con esa expresión Santa Teresa de Jesús. Ella dijo con toda claridad: la humildad es andar en verdad. Y no es solamente de ella, sino que eso es una verdad, valga la redundancia, aceptada por toda la tradición, incluso por tradiciones no cristianas necesariamente. Santo Tomás, antes que Santa Teresa, había relacionado la humildad con lo que él llama la verdadera estimación de sí mismo. Y más modernamente, incluso en una línea no católica, que ya ha salido varias veces mencionado en esta ponencia, en la psicología positiva, estos dos autores que escriben la obra principal que tiene la psicología positiva, que son Peterson y Seligman, dedican un capítulo de esa obra que hace un análisis de lo que nosotros llamamos las virtudes, ellos lo llaman las fuerzas del carácter. Dedica un capítulo, al tema de la humildad, y la presenta de esta manera: la humildad encierra un deseo de verse a sí mismo adecuadamente, tanto las fuerzas como las limitaciones. Las personas humildes no distorsionarán voluntariamente la información para defenderse, reparar o verificar su propia imagen. Dentro de todo, una limitación que ya se ha mencionado hoy, de quedarse solamente en un plano puramente humano, coincide con las dos afirmaciones anteriores que hemos visto, tanto la de Santa Teresa como la de Santo Tomás. Esta afirmación, que se repite constantemente, humildad es andar en verdad,
exige, para ser entendida correctamente, el hecho de delimitar qué tipo de verdad es la que está implicada en ella. Hay dos clases de verdades. Hay una clase de verdad que podemos llamar existencial y una clase de verdad que podemos llamar absoluta. Verdad absoluta, los términos no son necesariamente definitivos, ¿no? Son aproximados simplemente y definen más bien efectos que otra cosa. Verdad absoluta, o también si quieren abstracta, llamamos a aquella verdad que de alguna manera no compromete nuestra vida necesariamente. 2 más 2 es igual a 4, y eso es una verdad, y normalmente casi ninguna persona tiene dificultades para eso, ¿no? Y lo mismo tantas otras cosas, incluso en el orden común del hablar de las personas, como decimos, ¿no? El sol sale a tal hora, ¿no? O el sol se pone en el oeste, en el este, etc. Son verdades que el afirmarlas no compromete mi vida en nada, por eso de alguna manera absolutas o abstractas indica simplemente eso, ¿no? Pero en cambio hay otra serie de verdades, que por eso las llamamos existenciales, que son verdades que ciertamente nos comprometen, y nos comprometen muchísimo, ¿no? El decir, por ejemplo, que tal religión es verdadera o que tal otra religión es falsa, es una cosa muy comprometedora, porque compromete ciertamente las decisiones que yo tengo que tomar en mi vida respecto de uno o respecto de otro. El decir que tal comportamiento es injusto, el reconocer que tal comportamiento es injusto, o el afirmar que tal otro no lo es, ciertamente es muy comprometedor, porque exige en mí una coherencia respecto de eso que yo estoy afirmando. El testimonio de la dificultad en la aceptación que tiene este tipo de verdades lo tenemos en los grandes convertidos, en los cuales se ha entablado un proceso que a algunos los ha llevado años y a algunos casi toda su vida para desembocar en la conversión al final de su vida, y en algunos otros no desembocaron en la conversión. E incluso en algunos los ha llevado a un grado de angustia tal que incluso han terminado en esa lucha, evidentemente no en un proceso de conversión completamente adecuado. Pero el hecho de haber visto por lo menos una verdad o una determinada realidad como verdadera, y la exigencia que eso ha impuesto en sus vidas, resistida por otra parte por una serie de obstáculos que tiene esa vida, pasiones, hábitos adquiridos y muchos compromisos con el mundo, etc. Y los ha llevado en algunos casos a la desesperación, incluso en algún caso al suicidio. Ciertamente entonces este tipo de verdades es una verdad que nos compromete totalmente, que compromete nuestra existencia en su totalidad. De ahí por qué las llamamos existenciales. Pues bien, cuando decimos que la humildad es andar en verdad, nos referimos a este tipo de verdades. Es andar en ese tipo de verdad. Se refiere a una actitud de la persona respecto a ese tipo de verdad. Debo hacer una aclaración, ¿no?, fundamental en esto, y es el hecho que la humildad es un hábito, una virtud, un hábito bueno, que inhiere en el apetito. Es en el apetito, es parte de la templanza y regula justamente el deseo que uno tiene de estimación de sí mismo, de excelencia de sí mismo. Pero su raíz está en el conocimiento. Eso es una exigencia del apetito respecto de una verdad que le muestra inteligencia. Me estoy refiriendo solamente a este aspecto, ¿no? Solamente este aspecto. Entonces no digo al afirmar esto, no quiero decir que entienda la humildad como una virtud intelectiva, ¿no?, sino solamente en este sentido, su radialidad, su relación de raíz con la inteligencia. Bien, segundo punto yo lo titulo así: antes que la verdad, el amor. Y creo que esto se deriva un poco de lo que acabo de decir. La humildad exige, antes o para poder darse esa aceptación de la verdad, de esas verdades existenciales, exige una disposición previa, que es el amor a la verdad. Es el amor a la verdad. Hay una frase que es sumamente llamativa
y que se encuentra en una de las cartas de San Pablo y hace referencia a la descripción que hace San Pablo respecto de los últimos tiempos. Cuando San Pablo describe la realidad del anticristo, o sea, aquel ser que aparecerá, aquel personaje que aparecerá al final de los tiempos opuesto radicalmente a Jesucristo, y todo lo que se seguirá de él, tiene esta afirmación sumamente sugestiva. Dice así: la venida del impío con mayúsculas, se refiere a ese contra Cristo, estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos y todo tipo de maldades, o sea, todas las obras que hará, ¿no?, este personaje para seducir, que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Esta frase siempre me llamó la atención, porque daría la impresión de que uno lo hubiese armado de otra manera. Uno diría, pondría el acento, ¿no?, a la verdad que los hubiera salvado, pero acá dice lo que no han aceptado es el amor de la verdad. Y esto es una cosa muy importante que es muy conocida en moral y que toca justamente lo que se conoce como la ignorancia de la verdad, que puede ser culpable o puede ser inculpable. Cuando a uno se le pregunta, bueno, pero una persona que está totalmente convencida y nunca tuvo duda, nunca se le presentó una duda sobre el error en el cual él vive, supongamos, ¿qué pasa con esa persona? Santo Tomás, cuando estudia el tema de la conciencia en una de sus obras, que es el de Veritate, él dice, en las personas el amor puede dirigirse hacia algo, ¿no?, de dos formas, de forma directa o de forma indirecta. Y pone el ejemplo, dice, en el caso de la persona que ama el vino, dice, el amor se dirige directamente al vino, ¿no? Le gusta el vino porque es vino. Pero a la persona que le gusta el vino dulce, y solo el vino dulce, significa entonces que lo que le gusta es el dulce. El vino le gusta accidentalmente porque en este caso él es el que tiene esa cualidad de dulce. Por eso es que no le gustan los otros tipos de vino. Y entonces él hace justamente referencia a esa doble adhesión de la verdad, una adhesión directa, per se, y una adhesión accidental, ¿no? Y esto se da también en el caso de la conciencia, y la conciencia errónea, la conciencia que está inculpablemente errónea, porque nunca se le cruzó la posibilidad de que esto que yo estoy sosteniendo esté equivocado. Y si yo supiera que esto está equivocado, dejaría de adherirme intelectualmente a esto. Eso significa entonces que yo me adhiero a eso porque creo que es verdad. Y solo en la medida en que sigo convencido de que es verdad, dispuesto a separarme de eso si yo de pronto supiera que eso no es verdad. En este caso, Tomás dice, la adhesión es directamente hacia la verdad. El error que está contenido en esa adhesión y es accidental. Es por creer que la verdad está identificada con esta proposición determinada. Si yo supiera en algún momento que eso no es verdad, dejaría de adherirme, porque lo que me interesaba era eso en la medida en que yo identifico con la verdad, ¿no? Eso es, de alguna manera, parece el trasfondo de lo que dice aquí San Pablo, ¿no? Lo que no han aceptado es el amor de la verdad. Por eso hay personas que quizá se salven sin haber aceptado determinado tipo de verdades concretas, porque nunca les fueron presentadas suficientemente. Entonces San Tomás lo dice, porque nadie está obligado a aceptar algo si no le ha sido presentado de forma conveniente. Por eso usted se pregunta si los infieles que no tienen fe, hablando de los primeros predicadores, estaban obligados a recibir una verdad que les era propuesta sin hacerle primero ninguna, que no son cosas de fe, son oscuras, sin hacerle ningún milagro. Y él dice, no se nos puede obligar, porque le falta la evidencia, y si no hay evidencia solamente se puede adherir por una razón extrínseca. En este caso es justamente el signo de credibilidad que da Dios a través de determinada persona que predica y hace otros signos, como dice Jesucristo: si no me creéis a mí, creed por lo menos a las obras que hago, ¿no? Por lo tanto, entonces, quizá una persona que accidentalmente, porque no le ha sido presentada de forma realmente clara o con signos de credibilidad, no llega a adherirse a una determinada verdad, su salvación no está comprometida en ese caso, pero sí lo está si esa persona lo que no tiene es amor a la verdad.
Y por lo tanto, cuando uno tiene amor a la verdad, cuando me presenta una verdad con total evidencia o con signos suficiente credibilidad, tampoco lo voy a aceptar. Porque en la raíz está el problema, está mucho más al fondo. Y ese es el tema del amor. No hay apertura a la verdad. Esa disposición previa hace que después la verdad no pueda ser aceptada, ¿no? Esto no nos debe extrañar porque lo sabemos, yo no me voy a meter en este tema, pero hay una imbricación entre la inteligencia y la voluntad, entre estas cosas. La voluntad no de la inteligencia o es anterior a la inteligencia en ciertas cosas del movimiento, la inteligencia es anterior a la voluntad en otras cosas y se van mutuamente llamando, como se ve claramente sobre todo en el tema de la relación entre la prudencia y el resto de las virtudes morales, uno de los casos donde justamente no hay prudencia sin las otras virtudes morales, justicia, templanza, fortaleza, pero tampoco pueden existir las otras virtudes si no hay prudencia, se implican mutuamente, ¿no? Bien, esta predisposición entonces benigna hacia la verdad es la disposición previa para que se pueda dar esta virtud de la humildad, ¿no? Si la verdad no es captada como un bien, y ahí entra el tema de la voluntad, un bien para el sujeto, un bien conveniente, no se mueve a buscarla, no se mueve a buscarla, ¿no? Ni se la acepta tampoco cuando se la presenta. No solamente la búsqueda, no solamente yo no busco, sino por más que me la traigan. Si no hay un amor a la verdad vista como un bien, ¿no? Como algo apetecible, como la perfección del intelecto, entonces no es aceptada, ¿no? Por eso Santo Tomás cuando se pregunta a él, hablando del tema del odio, las distintos objetos en los cuales puede recaer el odio, se pregunta, bueno, ¿se puede odiar la verdad? Puede decir, la verdad en forma absoluta no se puede odiar, en el sentido que es la eliminación natural del intelecto. Una persona podrá querer armarse su verdad, como un libro que acaban de presentar ahora, se llama Mi Verdad. Bueno, capaz que no tiene algún sentido, pero mi verdad como tal, ¿no? Uno puede querer armarse su verdad, ¿no? Pero no puede odiar la verdad en abstracto, pero sí las verdades en concreto, tal verdad o tal otra verdad. No quiero que me digan esto, no quiero que ni me mencionen esto, sea preferiría no enterarme nunca de tal cosa, ¿no? O cuando uno va al médico y le dice, doctor, dígame la verdad, y no que se lo de otro, pero no me la diga, ¿no? Pero que me mienta, ¿no? Solo el amor incondicional permite la apertura universal a la verdad. Amor incondicional a la verdad. Amor incondicional significa una disposición a recibir la verdad, sea esta cual sea. Solo una persona, incluso una persona que quizás no sea creyente, o sea, no sea cristiana, pero una persona que al menos a Dios como lo conciba, solamente si está dispuesta a decirle algo así como, Dios mío, muéstrame la verdad, aunque esta me duela. Y dame la fuerza para cambiar mi vida según tu verdad, aunque esto me repugne. Si no existe este tipo de disposición, no se puede llegar a la verdad. No se puede llegar a la verdad. ¿Qué verdad? ¿A qué verdad nos referimos? ¿Por qué esta dificultad? Pues vuelvo a insistir, la verdad existencial. La verdad existencial, concretamente, es la verdad sobre nosotros mismos y sobre nuestra relación esencial con aquellas que son las cosas trascendentales de la vida, la relación con Dios. Muchos de los temas que ya salieron estos días, el tema del penúltimo, el tema del hecho de tener que adecuarse a una norma como condición esencial de la perfección, y no solo de la perfección, sino entendida la perfección en el incluso de felicidad, ¿no? Está condicionado a una objetividad. Eso no se puede dar si no existe esta disposición previa, ¿no? De ahí que, un tercer puntito muy breve, solamente es una mención, el obstáculo, no sé si principal, porque no es capaz que no jerárquicamente, pero sí como en el orden, digamos, de génesis de la humildad, obstáculo entonces primero que uno enfrenta, es el hecho de ser amor desordenado a nosotros mismos. El amor desordenado a nosotros mismos es el principal obstáculo en el orden de la humildad. Porque es el amor a una cosa determinada lo que hace que suscita en la persona que ama, como reacción inmediata, lo que se conoce el celo. El celo es el deseo de apartar todo lo que puede ser una amenaza a lo que uno ama. Si lo que amo soy yo,
Y yo como soy en este momento, como yo me he forjado a mí mismo, con tales hábitos, tal conducta, tal modo de vida, etc. Entonces evidentemente que esto surge, o hace surgir en uno un movimiento de apartamiento de todo lo que lo amenaza, la verdad sobre mí mismo, cuando esa verdad me quiere mostrar de que yo estoy viviendo mal, es una amenaza. Y el amor a mí mismo, en esta condición en que yo me encuentro ahora, yo existencialmente tal como vivo, como he forjado mi vida hasta el momento, es el principal obstáculo entonces para esa verdad, es decir, para esa humildad, es andar en esa vez, la conformidad con esa verdad, ¿no? Por eso no alcanzaremos la humildad si no combatimos el amor propio. Por eso esa especie de moderación que acabo de hacer, que simplemente es como para darle una expresión literaria a esa disponibilidad hacia frente a la verdad, ¿no? Aunque esto me repugne, ¿no? La fuerza para aceptar esto. Miren que acá muchas personas llegan al umbral de la verdad, la vislumbran y dan un paso atrás, por la media vuelta, ¿no? Y eso es quizá lo que hubiese solucionado muchas de las cosas de la vida. El motivo por el cual menciono este tema acá es muy claro, muy claro. Una de las principales cosas que uno nota, ¿no?, al menos por el testimonio de muchos psicoterapeutas, es el hecho de que muchísimas personas que podrían curar sus problemas, ¿no?, evidentemente no me refiero aquí a problemas que tienen un origen orgánico, cerebral, lesiones, este tipo de cosas, ¿no?, sino problemas más bien que afectan a la conducta de la persona. Si son humildes, por más serio que sea ese problema, tienen muchas probabilidades de salir adelante. Y personas incluso con problemas que no son tan serios, pero que no tienen una disposición humilde, o sea, de aceptación de la verdad y de descubrimiento hacia la verdad, no solamente no solucionan sus problemas, sino que generalmente los ahondan. El motivo por el cual yo compuse esta charla hace un año atrás fue el hecho porque salió justamente en algunos periódicos, en el New York Times, que fue acá, lo reprodujo algún periódico argentino, de hecho que hacía referencia a una corriente de psicólogos en Estados Unidos que había descubierto, el gran descubrimiento, el valor del orgullo en psicoterapia, en la psicoterapia. Y estaba haciendo el énfasis por ahí. Bueno, más o menos algunas cosas se mencionaron, dijo recién el licenciado Lego también habló de un poquito todo ese énfasis en apostar sobre sí mismo y al tú puedes, ¿no?, que se ve tanto en esa psicología positiva puramente humana, ¿no? Pero me llamó la atención, porque justamente el tema del orgullo es uno de los principales factores patológicos. Y es una verdad evidente esa para una persona que tiene dos dedos de frente. Ahora, no todos llegan a tal altura de los dos dedos de frente, ¿no? Bien, ¿cuál es esta verdad entonces existencial? Como decía antes, es la verdad sobre nosotros mismos. Esa verdad sobre nosotros mismos tiene, si se puede decir así, tres dimensiones. La primera de ellas es nuestra verdad frente a Dios, es decir, lo que somos frente a Dios, ¿no? Lo que somos frente a Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que somos frente a Dios? En primer lugar, lo que somos frente a Dios es esto: nosotros no somos Dios. Nosotros no somos Dios, no somos Dios ni somos dioses. Esta es la predicación actualmente hacia el mundo moderno, ¿no? Nosotros no somos Dios. Todo cuanto tenemos lo tenemos recibido. Recibido o participado, que sería el nombre bien técnico. Y esto que nosotros tenemos, y que lo tenemos participado, recibido, se define en una expresión que se remonta a la Edad Media, ¿no? Y es esto: capaz de. El hombre es capaz de Dios, no es Dios, pero es capaz de Dios, es capaz de Dios. Y nosotros esto no lo tenemos por nosotros mismos, porque es recibido, como digo, pero en la medida en que nos es donado, es nuestro. Esta capacidad de Dios es un don de Dios. Todo lo que Dios nos da como nuestro, está bien, en calidad de administradores, todo lo que se quiera, pero es nuestro.
Y en esta realidad de la capacidad de Dios se da una cosa que es sumamente interesante, y es el hecho de que no se puede exagerar. Quiero leer sobre esto algunos textos de un prestigioso psiquiatra italiano ya fallecido, al cual tuve la posibilidad de conocer personalmente, no porque me atendiera, ¿no? Podría haberlo hecho con muchos frutos, y que desarrolló mucho este tema. Él fue perito, consultado muchas veces por el Papa Pablo VI, especialmente el desarrollo, uno de los temas más interesantes, que cuando se hizo la encíclica más discutida de la historia, la Teología Romana Vitae, el Papa citó a muchos peritos en distintas cosas, teología, filosofía, etcétera, moral, pero también en ciencias. Y este psiquiatra fue el psiquiatra consultado y el que tuvo que hacer los trabajos sobre los efectos psicológicos de los métodos anticonceptivos en las mujeres. Eso está apenas mencionado al pasar en la encíclica. O sea, todos sus trabajos se condensaron en 4 palabras, ¿no? Porque evidentemente no era eso. Pero este hombre tenía mucho prestigio en ese momento, ¿no? Y ciertamente un gran cristiano, con un lenguaje muy particular, que eso es lo que puede espantar muchas veces, ¿no? Tiene un lenguaje muy especial y hay que entenderlo, porque si no uno medio se asusta a veces, es un panteísta, no lo es, ¿no? Pero tenía, yo lo reconocí, un lenguaje muy especial. Y yo he tratado de no justamente no decir ningún texto de eso, ¿no? Pero dice él esto, hablando justamente de la conciencia, de ser capaz de Dios, que él llama conciencia del infinito. Pero no le ven ningún sentido tergiversado a esto, porque, digamos, se escuchan las explicaciones personales de él, se refiere a esto, ¿no? Y él dice así: respecto de su normal conciencia de ser grande al infinito en Dios, el hombre no puede errar engrandeciéndose de más, porque jamás podrá juzgarse más grande que la conciencia del propio infinito en Dios. O sea, lo que él es para Dios y lo que él puede llegar a hacer en esa participación de Dios a través de todo de la gracia, ¿no? De hecho, entonces no puede pensarse nada más grande que el ser capaces de Dios, porque se trata de esto, de una capacidad de infinito. Dios es infinito. Capacidad, sin embargo, como decía antes, participada de Dios, de recibida de Dios, y que además solo puede colmar Dios. Es decir, esperamos, como nos enseña la fe cristiana, los que son cristianos y tienen fe, esperamos a Dios de Dios. O sea, esperamos que Él se nos dé a nosotros. Somos capaces de Dios, pero no podemos alcanzar a Dios si Él no se entrega a sí mismo. Por lo tanto, entonces, sigue explicando este psiquiatra, los errores que se pueden cometer en esta dimensión no son por exageración, sino que son por disminución. Dice así: el hombre, como somos capaces de engañarnos porque somos criaturas limitadas, el hombre puede ser inducido a errar, en cambio el otro, ¿no? O sea, no puede exagerar, puede ser inducido a errar contra sí mismo. Y esto únicamente puede ocurrir haciéndose más pequeño, juzgándose inferior a su ser infinito en Dios, hasta constituirse una conciencia injusta de inferioridad respecto de todos y de todo. Él hablaba siempre de esta conciencia de inferioridad, que no la entiende en el sentido de otros psicólogos, sino la entiende en este sentido, porque por eso le llaman injusta inferioridad. Porque es injusta respecto de una verdad, y además una verdad de la cual uno tendría que dudar, porque no solamente Dios me ha dado eso, sino me ha revelado, me ha explicado que esto es así, ¿no? Cuando el hombre olvida entonces su verdadera dimensión, la dimensión de su verdadera grandeza, lo que ocurre al pecar y al errar sobre sí mismo a través de todo el pecado, ¿no? Esta verdadera grandeza que es esta capacidad de Dios, la que mencioné antes, se encierra a sí mismo y planta en su mente entonces una idea de inferioridad injusta y dañina que tiene por resultado una conciencia de inferioridad respecto del prójimo, respecto de todo lo demás. Y esto desata el miedo de ser inferior.
sigue diciendo eso, son palabras suyas, como consecuencia de esta injusta conciencia de ser inferior, ve a todos y a todos más grandes que él, tiene miedo de todos y de todo, y vive en su continuo estado de defensa contra todos y contra todo, a quienes considera peligrosos para su existencia. Interesante, tiene un libro en el cual analiza este tema y después empieza a desarrollar el tema de este error voluntario, que no es un error puramente intelectual, si no hubiese voluntariedad detrás no nos diría nada todavía de la moralidad de la cosa. Este error voluntario lo analiza y dice en lo que él llama los grandes rebeldes de la historia. Empieza Lucifer, Adán, así después los grandes revoluciones, Lutero. Él tiene unos estudios hechos históricos sobre el tema de Lutero y de su problema personal, y lo explica a raíz de esto, en gran parte, ¿no? La consecuencia entonces es este automatismo que se crea en la persona, ¿no? a raíz de este juicio, ¿no? Lo que llama con una expresión realmente sugestiva, un automatismo de conciencia esclava. Conciencia esclava. Eso es lo que tiene la persona que se olvidó del principal núcleo radical de su libertad, que es el hecho de su apertura a Dios. Y de aquí entonces pueden surgir dos reacciones, dice él, de este disminuirse injustamente. Dos reacciones posibles. Una, dice, lo que va a manifestar de alguna manera, análogamente la patología del depresivo, y otra por reacción, la del maníaco. Dice así: el hombre que comete el equívoco de creerse inferior y no se corrige, puede sufrir su propio error, creándose el automatismo de conciencia esclava del error y envilecerse, autonegarse, como hace por ejemplo el deprimido de la patología mental. Ojo, por ejemplo, ¿no? Está restringiendo todo este tema, ¿no? O bien puede reaccionar compensativamente contra la idea de inferioridad, engrandeciéndose de modo anómalo o desmedido, como hace por ejemplo el maníaco de la patología mental. En todos los casos, tanto el deprimido que se envilece y se niega a sí mismo, cuanto el maníaco que se exalta a sí mismo en manifestaciones exageradas y fuera de lugar, expresan personal e igualmente la propia injusta conciencia de inferioridad y el miedo de sí mismo de no ser aquello que en realidad ambos son, infinitamente grandes en Dios. Bien. En segundo lugar, entonces, el primer aspecto de esta verdad sobre nosotros mismos es lo que somos en Dios, ¿no? Lo vuelvo a resumir, en ese sentido, es una capacidad infinita, porque es capacidad de Dios que es infinito, capacidad participada. Capacidad participada. En cuanto participada, significa que es algo que nos pertenece, por eso es que el hombre encuentra su dignidad principal en este aspecto. En segundo lugar, implica esta humildad, esta verdad sobre nosotros mismos, la verdad sobre nuestros límites personales. Como hemos dicho antes, no somos Dios, no solamente no somos Dios, sino que tenemos límites realmente personales. Y eso que no estoy tocando aquí, lo dejo ya sentado y bien expresado en conferencias anteriores, los límites que ponen incluso nuestra naturaleza caída. Por eso se insistió en la importancia que tiene, fundamental, clave, para comprender a la persona humana, tanto al sano como al enfermo, el tema del pecado original, ¿no? Uno podrá, por no tener fe, no aceptar la explicación que de esta realidad da la fe católica, pero se enfrentará entonces con un absurdo. O sea, el hombre será realmente no un misterio, sino un absurdo. Para poder salir de ese absurdo es justamente el hecho que también se ha mencionado en algunas conferencias anteriores, que de una manera o de otra todos los pensadores señalan alguna especie de pecado original dentro de sus sistemas, aunque después algunos de ellos le quieran dar un sentido positivo, como también se dijo, ¿no? Pero es que si no, el hombre es un absurdo. El hombre es un absurdo, es una aporía, es una aporía.
Es en definitiva la aporía de alguna manera a la que llega el mismo Aristóteles cuando en la Ética Nicoma lo desarrolla, que es la felicidad, el análisis de la felicidad, y llega de una manera sumamente rigurosa a determinar que la felicidad es, por tanto, la perfección última del hombre, aquello que está inscrito en su naturaleza como lo más perfeccionante es el acto contemplativo, al cual después llegan solo algunos. Entonces tiene que caer en una cosa que es indigna de Aristóteles. Es indigna de Aristóteles, pero como no le queda otro, Aristóteles cae en eso. Y es decir, bueno, entonces hay dos categorías de hombres. Unos son los que llegan, es el filósofo, y los demás son esclavos. Simplemente lo que le faltaba era una verdad. Todo eso que él estudió hubiera calzado perfectamente si hubiera tenido esta llave. Tenía quizá vislumbres de esa llave, pero con vislumbres solo no alcanza. Por eso la filosofía sola no alcanza a iluminar todo. Entonces, digo, fuera de eso, me refiero a otros límites personales. La aceptación de nuestra realidad implica la aceptación de nuestras circunstancias históricas, las que nos determinan. ¿Cuántas veces los problemas que tienen algunos de los pacientes que llegan a un consultorio, un psicólogo, quien pueda ayudarlos en algún problema relacionado con su psicología, con su alma, son problemas de aceptación de ciertas circunstancias históricas? Su familia, su raza, el tiempo histórico en el que nació, la realidad física o psíquica que lo conforma, ¿no? Su pasado. Hay personas que el gran drama de su vida y lo que comporta, lo que nunca han podido superar es el hecho de haber tenido fracasos. Incluso, en algunos casos, como saben muy bien los terapeutas, fracasos entre comillas, porque no son fracasos voluntarios, son fracasos que han recibido. Abusos, por ejemplo, ¿no? En el cual no tiene ninguna culpabilidad. Sin embargo, eso está ahí en su pasado y lo bloquea. Es un problema de aceptación de su realidad con sus límites temporales. Implica también no solamente la aceptación de los límites, sino también la gratitud respecto de esos límites. Porque esos límites soy yo. Mis límites soy yo. Me acuerdo una vez leí un artículo muy interesante, estaba en la editorial de una revista, me parece que una revista norteamericana, creo que era Times, una cosa así, que le hacían un reportaje a un discapacitado inglés. Un muchacho, en ese momento tendría 30, 40 años, que había nacido con espina bífida, entonces él había desarrollado una serie de malformaciones, entonces toda su vida le hacían un reportaje. Justo está en debate el tema de la eutanasia, que salió el tema de la eutanasia a los niños que ya vienen con esas malformaciones, entonces le preguntaban ciertas cosas, ¿no? Y no de ninguna perspectiva de fe, hablaba de la naturaleza humana. Entonces, una de las preguntas que le hacían casi al final era esta: ¿y a usted le hubiera gustado nacer, ser de otra manera? Respondió con una cosa muy interesante, porque responde casi con algo muy parecido a lo que responde Santo Tomás en la cuestión. Cuando se pregunta si el demonio quiso ser como Dios, la respuesta de Santo Tomás parecía la que este muchacho, porque es un hombre, solamente 40 años lo tenía. Él dice, bueno, esta es una pregunta que es confusa, dice. Porque yo le debo responder así, yo debo responder que no. Porque si yo hubiera sido de otra manera, no hubiera sido yo. Soy yo. Tengo estas dificultades, tengo estos límites, pero estos límites son parte de mi yo. Es mi historia. O sea, yo, si hubiera nacido de otra manera, el que estaría hablando acá es una persona que incluso hubiese desarrollado muchos otros hábitos distintos. Quizá porque hubiese tenido otra historia o circunstancias o lo que sea. No es entonces una cuestión puramente corporal. En esto es la imaginación la que nos engaña, que es la respuesta que da Santo Tomás. Santo Tomás dice, el demonio quiso ser Dios, dice no. Pero ¿cómo eso lo que habitualmente dice? Pecó porque quiso ser Dios, no. Quiso ser como Dios, que significa simplemente tener las prerrogativas divinas y en todo caso dictar la ley como la dicta Dios y tener otros atributos de Dios. Pero no quiso ser Dios porque ningún ser puede querer ser otra naturaleza.
Porque querer ser otra naturaleza dice, es como si el burro quisiese ser caballo. Significaría que quiere destruirse como burro, que es lo único que existe. Dice, es un problema de imaginación. En muchos de estos casos es un problema de imaginación el que está detrás, en este sentido, ¿no? Por eso, respecto incluso de todo este condicionamiento temporal, físico, psicológico, histórico, ¿no? y todas las demás circunstancias que pueden componerlo, también tiene que darse un acto de gratitud. Un acto de gratitud, con los límites, gratitud no respecto de lo que yo he logrado voluntariamente mal, pero sí gratitud respecto de todo. Y después implica también el reconocimiento de la misión que está implicada en eso que yo recibí. Esos son mis límites históricos. Porque lo que yo he recibido, lo he recibido porque detrás de todo eso también hay una misión. A veces la misión simplemente es dar un mensaje al prójimo, al mundo, o simplemente yo comprender el mensaje que me da Dios a través de las cosas que yo recibo y también de las cosas que me han sucedido o que me han de suceder. Si uno no comprende la misión, no tiene sentido. Y el sentido implica muchas veces. El no reconocimiento de este aspecto de la verdad sobre nuestros límites temporales se manifiesta en dos actitudes fundamentales que son tan comunes en nuestro tiempo. Por eso esto no es, es una verdad de perogrullo y al mismo tiempo no es una verdad de perogrullo. ¿Cuáles son estas dos actitudes? El resentimiento y la queja, que parecen ser los dos parámetros de nuestra civilización. Están entre estas dos líneas, la mayoría de las personas se ubican entre el resentimiento y la queja. Y en tercer lugar, la verdad de lo que somos frente a los demás. Y en esto, en primer lugar, como les dije, si lo que fundamentalmente somos, lo más importante es esa capacidad de Dios, frente a esto todos somos iguales. En la capacidad, el desarrollo de esa capacidad ya puede ser distinto, pero es una cosa distinta. Y nadie puede decir nada en este aspecto, porque el desarrollo puede ser distinto, pero miren, también el tiempo en lograr ese desarrollo y el momento en lograr ese desarrollo es tan variable. Por ejemplo, el buen ladrón le bastaron 3 horas. En 3 horas alcanzó ese máximo desarrollo de su capacidad de Dios y se robó el cielo. El buen ladrón es el que murió con Cristo, ¿no? El buen ladrón que le pidió a nuestro Señor que tuviera piedad de él y que Jesucristo mismo le prometió el paraíso para ese mismo día. En eso entonces todos somos iguales, y creo que es el único punto de la verdadera igualdad entre los hombres. En todo lo demás no somos iguales en nada, ¿no? Gracias a Dios. Imagínense si todos ustedes fuesen iguales a mí, ¿no? Y peor si yo fuese igual a todos ustedes, ¿no? Y después en el resto de los dones es sumamente variable, tan variable que precisamente se entremezclan los hombres entre sí su relación. Incluso una misma persona respecto de otra es superior en algunas cosas y inferior en otras, en distintos planos. Y por eso uno puede tomar una actitud sana o una actitud enfermiza respecto de esto. O soy parcial respecto de las cosas en las cuales yo soy superior, que es el soberbio, ¿no? O soy parcial viendo las cosas en las que el otro es superior a mí y esto lo hago con resentimiento de ser envidioso. O simplemente tomo la actitud más sana, que es la que dice Chesterton, ¿no? El santo, dice, es una persona que todo santo es humilde, porque por definición el santo decidió tomar esta actitud. Toda persona que yo tengo enfrente es superior a mí y no se equivoca. Porque yo puedo siempre buscar alguna cosa, por lo menos sus dones espirituales respecto de los míos naturales, ciertamente como superior. Y esta es la dirección más sana. Y por último, los disfraces del orgullo, que aunque sea mencionarlo, porque dice lo que se opone a la humildad es el orgullo, que es el gran problema de nuestro tiempo. Pero el problema es que la mayoría de las personas están de acuerdo, pero después no se dan cuenta de qué manera se presenta el orgullo. Reconocen algunos rostros del orgullo, pero otros traspasan.
Y por eso a veces caen en el orgullo sin darse cuenta, porque no entienden que eso son formas muy sutiles y a veces muy profundas de orgullo. Lo voy a mencionar solamente 4. El primero de ellos es el juicio propio. El juicio propio es la pertinacia, adhesión al propio parecer por encima del parecer, del parecer, del consejo, de la idea, de quienes tienen más experiencia que yo o tienen algo que decir, simplemente. Y esto está muy extendido, incluso entre personas muy buenas, e incluso entre personas que su profesión es tener la perfección. El juicio propio es uno de los... decía, el derrama solace, decía San Juan de Ávila, que significa el agua fiesta. Es el agua fiesta. El agua fiesta es la santidad. Y este es el primer disfraz, y ciertamente si uno no trata de ver en qué medida tiene este juicio propio, es absolutamente imposible ser humilde. Imposible ser humilde. El juicio propio es un modo, o está compuesto, entre otros elementos, por una cuota enorme de orgullo. O sea, la alusión pertinaz al propio juicio implica evidentemente que yo considero que mi parecer es superior al de los demás. En segundo lugar, la negación de la realidad. La negación de la realidad es un mecanismo para proteger los propios defectos. Y que en muchísimas patologías es una de las primeras cosas que vence la realidad. La persona que tengo delante niega la realidad. Y la negación de la realidad se da a través de 3 pasos. O sea, no todos las niegan en la misma intensidad, pero son pasos progresivos. El primer paso es el redefinir la normalidad. Esto todos los días lo veo. Estás fumando mucho. No, lo normal. Perdón, ¿qué es lo normal? O como le digo uno, bueno, pero usted, y este pecado que me dice usted, ¿lo ha cometido muchas veces? No, lo normal es no cometerlo nunca. Al médico, hay algunos médicos presentes, me dice, ¿usted cuántos pacientes se le mueren? Lo normal, lo normal es que no se le muera, digamos, o sea, que se entiende, usted se entiende por normalidad. En todo caso lo come y lo será. La redefinición de la normalidad, eso se da constantemente, y los vicios uno lo ve. Y es normal tomarse un vasito de vino en la comida, eso en los primeros tiempos. Después, es lo normal, como todo el mundo, tomar una botella. Después, lo normal, la dama Juana, ese vino. La redefinición de la normalidad es el primer paso, y esto lo hacemos. Trate cada uno de pensar en su propia vida, porque podría pensar en la vida de los que lo rodean, pero no queremos acusar a todo el mundo, ¿no? A ver cuando uno usa la palabra normal, como la usa. Y va a ver que algunas veces está redefiniendo la normalidad. Segundo paso es redefinir la realidad. Redefinir la realidad. Llegó un momento en que esta redefinición de la normalidad se terminó, digamos, en una desviación tal de la realidad que ahí cuando la persona, yo no sé, la persona cuántas veces pasa eso, ¿no? El que llegó borracho a la casa, y llegó borracho, un olor a vino, se marchitan las flores, ¿no? ¿Has bebido? Yo, ni una gota. Pasé por el bar, puede ser que otros que hubieran bebido y me hubieran impregnado, ¿no? La negación de la realidad. Y esto se da, los terapeutas saben que esto pasa y que muchos los encuentran en este paso. Y el tercer paso, no sé si es un tercer paso o es otra cara de este mismo, es la mentira consciente y la doble vida. Y esto se vuelve una patología tremenda. Tremenda. Al punto tal de que incluso en algunos casos ya marca los niveles que, según algunos de los especialistas, dicen que ya es irreversible. Yo me acuerdo, un caso fue el que más me llamó la atención. Un caso, una persona me pidió ayuda por un problema que tenía. Bueno, como era muy complicado y teníamos que hablar muchas veces, yo tengo a veces mala memoria, le pedí permiso para anotar las cosas. Entonces fui anotando. Cada vez que hablábamos, un mes después, yo llamaba a todos, y varias veces le preguntaba, a ver si entendí bien. Entonces, ¿usted tal cosa le pasó o hizo tal cosa? No, un mes después, o 2 meses después, de pronto la persona me dice una cosa y yo digo, perdón, a ver, no me ruego a la guardia. Entonces, disculpe, pero entonces, si usted hizo eso, tiene que haber hecho esto otro, porque si no hace eso, hay que esto. Bueno, sí, es verdad, sí, eso, sí. Espera un momento, mire,
yo se lo pregunté esto tal día, y usted me dijo que no. Entonces sí me mintió. Me tomé esa libertad porque él me había pedido ayuda, no sé, por eso era la libertad, por lo menos. Entonces usted mintió. Sí, es verdad. Miren, me mintió. Aclarado tal día. Entonces, de vuelta le voy a hacer, mire, se lo volví a preguntar tal día. Y usted me dijo que no. Entonces también me mintió. Sí, me mintió. 3 veces. 3 veces la hice. Entonces después volvemos al día de hoy. ¿Por qué me mintió las otras veces? Si usted me pidió ayuda, yo le estoy dando mi tiempo, usted me pidió ayuda. ¿Por qué me mintió? Y mira, le voy a decir la verdad. Cuando usted me lo preguntó la primera vez, yo me enfrenté con esto. ¿Se lo digo o no se lo digo? Yo dije, si yo se lo digo al padre, lo mato. Entonces lo miré fijo un momentito y dije, usted me mintió las 3 veces anteriores y además me está mintiendo ahora, ¿no es cierto? Esto lo estoy inventando ahora. Sí. Creo que fue la vez que más patente vi eso de la persona que ya no puede dejar de mentir. De todos modos no fue reversible, porque esa persona después por no solucionó gran parte de sus problemas, al menos eso. Pero la tendencia fue que era muy fuerte, muy fuerte. La negación de la realidad son formas de orgullo, son formas de orgullo, más sutiles. En tercer lugar, lo que llaman algunos la neurosis de autocompasión, porque son exageraciones de la realidad. La persona que está quejándose, todo lo exagera la realidad, que es una parte de la realidad del propio dolor, del abandono, de la postergación, de que muchas veces hay un núcleo de verdad, ¿no? El instrumento de esta autocompasión constante es la queja. Por eso antes mencioné el tema de la queja. Y no puede, ¿cuántas veces me quejo? Uno empieza a ver, ¿y de qué me quejo? Muchísimas veces incluso ya tenemos tal automatismo creado con la queja, que nos quejamos incluso de las cosas que hasta nos gustan. Me tengo que quejar. Me traen un regalo, qué bueno, el que estaba esperando, me lo podían haber traído ayer. O ahora no me sirve, sí me sirve, pero tengo que decir algo. Y no quiero decir otra cosa que quejarme. Esto es una actitud, por eso que algunos lo llaman neurosis, porque es una fijación infantil, porque el niño, que evidentemente la primera cosa que percibe es a sí mismo, ¿no? Después tiene que ir saliendo de eso, justamente con la educación que le dan sus padres. Entonces, el niño llora no porque le gusta cantarle una canción a la madre, sino con todo caso porque lo tienen que cambiar, lo tienen que dar a la mamadera. Está pensando en sí mismo. Después justamente se va a dar todo este proceso donde se va viendo que su mundo en realidad no es el mundo. Y que hay otras cosas justamente vienen todas de salir de sí mismo, pero algunos quedan fijados, algunos voluntariamente. Otros por problemas que se dan justamente en esa etapa, que es eso, los especialistas pueden hablar mucho mejor que yo de este tema. El hecho es que estos mismos comportamientos infantiles quedan fijados muchas veces en la edad adolescente y en la edad adulta, y ahí entonces se puede hablar evidentemente de una patología, porque quizás eso es comprensible en un niño que esté llorando con 6, 7 meses, de esa cosa que tenga 35 años o menos, ya, no menos. Y son actitudes entonces enfermizas. Y está detrás de esto porque hay exageración de la realidad, a eso me refiero. Si la humildad es andar en verdad, el orgullo es preferir el error, la falsedad. Y toda exageración es una falsedad. Y si yo empiezo a transigir, porque bueno, no es eso, está bien, está exagerando estoy, pero no es falso, no, esta exageración es una falsedad. Si yo digo que la última trucha que saqué es así, sí es una exageración, y además una falsedad, si era así evidentemente que implica, ¿no? Y en cuarto lugar, el sentimiento de inferioridad. Y con su prima hermana, que es la baja autoestima, ¿no? Entendida en un cierto sentido esto. Esto es un defecto, este sentimiento, en la medida que implica un sentimiento resentido, porque fíjense, muchas personas creen que el sentimiento de inferioridad se parece a la humildad y es lo opuesto.
Porque si es humildad, no es sentimiento de inferioridad, ¿no? El sentimiento de puede ser que una persona diga sentimiento de inferioridad no se refiere a la humildad, ¿no? Es un problema de nomenclatura de la persona. El sentimiento de inferioridad es un sentimiento por el cual la persona se siente inferior a otra y eso le produce dolor y resentimiento. El humilde se siente inferior a otras personas y está muy contento con eso, porque le parece que ese es el lugar que tiene que ocupar. Entonces es un problema completamente distinto. Es un error de apreciación y un error de sentido, ¿no? Y el sentimiento de inferioridad tiene un error de base radical, que es el que yo mencioné antes, es la negación de ver los propios dones, que son dones de Dios, y por lo tanto yo cuando los niego, a quien hago entrar es a Dios, o injuria a Dios. Esa capacidad de Dios yo no la pierdo nunca, incluso estando en pecado, porque mientras esté vivo todavía hay esperanza de volver a recuperarlo, a ese Dios que he perdido. Y por lo tanto entonces el sentimiento de inferioridad en este sentido se basa en una comparación que no habla de la verdad del hombre, sino en todo caso es una cosa tan parcial del hombre, ¿no? Por supuesto, yo no digo que esto sea consciente en todas las personas, ¿no? O sea, que los que sepan que están haciendo una cosa mal, ¿no? No se atiende al margen, no entro en ese tema. Pero en el fondo digo, hay una negación de la verdad en eso, ciertamente. Y la baja autoestima es lo mismo en ese sentido, ¿no? Porque no es humildad, que es una cosa distinta, que es saludable. Una cosa que la persona renuncia a determinados honores, determinados puestos, todo, porque quiere hacer honor de ello, o imitar a Dios, o lo que sea, o dar un mejor lugar a otro por caridad, por muchísimos motivos que pueda haberlo. Otra cosa que lo haga con resentimiento, está bien. Por eso normalmente el sentimiento de inferioridad no sirve, va acompañado a veces de otros movimientos que demuestran que hay una falencia o la envidia, o el resentimiento, o el dolor, o la queja, a veces no la queja externa, pero una queja con Dios, por lo menos, o con su naturaleza, o con la circunstancia histórica que nos aprendimos, ¿eh? Bien, y termino entonces. Me parece a mí que en este tema se da un punto sumamente importante. La humildad, entonces, decía, es sumamente sanadora, ¿no? Sumamente sanadora, porque la humildad produce una realidad que es la descentralización del yo. La descentralización del yo. Por lo tanto, da la oportunidad de un movimiento hacia afuera en la persona. Y en eso, el símbolo, no lo digo como símbolo cristiano, sino incluso como símbolo puramente físico, el símbolo de la humildad es la cruz. En el sentido de que es una realidad con los brazos abiertos, abierta a toda la realidad, porque justamente se apertura a la verdad, apertura a la realidad. Y los brazos abiertos de una cruz pueden crecer. La cruz tiene los dos brazos cruzados entre sí, tiene una enorme ventaja. Yo puedo extender los brazos y nunca va a dejar de ser cruz, no pierde la esencia. La humildad produce un efecto semejante en la persona, que es un crecimiento que no tiene límites. En su relación con Dios, en su relación con los demás, en su relación incluso hasta consigo mismo, en ese sentido que ya lo hemos definido antes. En cambio, el orgullo es un movimiento centrípeto, o sea, pide el centro, busca el centro. Y una cosa que siga pidiendo el centro, ahoga a la persona. Por eso esa hermosa imagen que tiene César con este libro que sacó una enorme parábola, de Fe y la cruz. Es el yo buscando de sí mismo y la persona abierta. Y justamente el símbolo es este, lo que termina. Los que están simbolizados por la esfera o por el círculo terminan locos. Y el hombre cuya psicología, en ese sentido, esa cruz abierta de la realidad, termina en la salud. O siempre fue la salud, continúa en la salud y termina en la salud, ¿no? Por eso termino con este texto que algo creo que fue el mismo que fue utilizado ayer por la doctora Seligman, o al menos mencionó una parte, que es de Aller, y dice así:
Para permanecer firme ante los conflictos, las dificultades, las tentaciones, es necesario ser simple. Creo que simplicidad se puede tomar en el sentido humildad en este caso. Para curar una neurosis no es necesario un análisis que descienda hasta las profundidades del inconsciente para sacar no sé qué reminiscencias, ni una interpretación que vea las modificaciones o las máscaras del instinto en nuestros pensamientos, en nuestros sueños y actos. Para curar una neurosis es necesaria una verdadera metanoia, una revolución interior que sustituya al orgullo por la humildad, al egocentrismo por el abandono. Pero en el sentido en que lo he tratado de expresar en estos minutos que han pasado, se puede suscribir perfectamente, ¿no? Y por eso, en ese sentido, es una gran verdad, y gracias a Dios, aunque en un plano puramente humano, redescubierta por algunos psicólogos hoy en día. Por ejemplo, que ya cité antes, Peter Seligman judío, ¿no? Dice, dicen ellos, la persona humilde es capaz de conservar toda su energía emotiva y psicológica al no tener que defender constantemente su propia imagen de las cosas que la aman. Y se puede suscribir, porque esto es naturalmente la parte humana de la verdad cristiana que hemos venido a anunciar. Además, pedimos que por favor nos hagan las preguntas y también serían dirigidas para luego desarrollarse en el panel un poquito de tiempo. Una pregunta, a mí me gustaría saber si una persona mitómana puede recuperarse de todo en cuanto a lo que es la mentira consciente. ¿Lo que? ¿No? ¿La última parte la escuché? Una persona mitómana, sí. O sea, en un niño es muy difícil cuando la imaginación y todo, pero una persona mitómana puede recuperarse de todo en cuanto a lo que es la mentira consciente en 4 o 5 procesos. Bueno, es una pregunta más para un profesional que para mí eso, ¿no? Incluso apela a la experiencia, ¿no? Dependerá un poco, me parece, de la gravedad a la que haya llegado el desarrollo de ese problema en él, ¿no? Como lo que mencioné antes, ¿no? Hay momentos en los cuales realmente ha creado un hábito tan cerrado sobre sí mismo que se requiere esa ruptura de ese círculo que acaba de decir.